Hola, mi nombre es Mark Helming y te saludo desde la Asociación Cultural El Tulipán en Lima, Perú. Me gustaría contarte que nuestra asociación promueve la industria del español como lengua extranjera a través de nuestro programa de formación de profesores de español para extranjeros. ¿Quieres saber cómo lo hacemos? En este video te lo contamos. Muy bien, pues ahora sí vamos a dar inicio. Buenas tardes con todos. Son exactamente las 3:10 de la tarde aquí en Lima, donde el invierno nos está tratando cruelmente y justamente por eso también es muy necesario cuidar nuestra voz en estos meses. Y quiero darles la bienvenida a esta segunda sesión de nuestro taller Voz Hablada para Docentes. Veo muchos nombres conocidos, otros nombres nuevos, muchos colegas conectados desde Brasil. Qué alegría tenerlos a todos, muchos chicos egresados de nuestro programa de formación también, que ahora ya se desempeñan como profes. Y bueno, no podría estar más contenta. Vamos a dar inicio, vamos a presentar nuevamente a Francisco Garrido, quien se prepara como profe de español con nosotros, pero además de dedicarse a la enseñanza de español, también tiene varios años de dedicación a la música y el canto. Él es tenor lírico y es peruano, pero radica en Brasil. Hola Francisco, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Déjame Hola ubicarte, Rosa. ahí estás. Ahí está nuestro querido Francisco Garrido y recuerden que también lo pueden encontrar con su nombre artístico en redes, que es Paco de la Voz, ¿vale? Así Hoy es. vamos a entrar a la segunda sesión, ya más o menos conocen la dinámica. Aquellos que recién se están uniendo en esta sesión, no se preocupen, porque después vamos a publicar y enviar el enlace a las grabaciones de ambas sesiones más un enlace con un pequeño cuestionario sobre el contenido de ambas sesiones y de realizarlo bien van a poder obtener un certificado de participación en este taller. ¿Ok? Entonces, siempre estamos en comunicación
vía correo electrónico. Si por ahí alguien no está recibiendo nuestro correo electrónico porque recibió el enlace a través de un compañero, un amigo, un colega, pueden escribirnos a través de nuestras redes, ¿no? Ahí tienen nuestras redes, nos mandan un mensaje: hola, quisiera las grabaciones del taller de voz hablada y también el enlace para completar el cuestionario y recibir mi certificado, ¿vale? Ahí nos mandan un mensaje y podemos enviarles toda la información. Bien, nosotros somos la Asociación Cultural El Tulipán Perú. Esta es nuestra página web. Nos dedicamos a muchas cosas, en realidad. Una de ellas es formar profesores de español para extranjeros, pero el taller de hoy no es exclusivo para ese público, sino que es para cualquier docente que quiera cuidar, mejorar su voz y tener mejores herramientas para comunicarse en clase. Dicho esto, quiero darle la palabra a Francisco, a Paco de la Voz, para que pueda dar inicio a la sesión. Yo voy a estar aquí conectada para ir viendo sus preguntas y ayudar un poquito en la comunicación en este taller. Perfecto, muchas gracias, Rosa. Bienvenidos, chicos, más una vez a esta segunda parte del taller de voz para docentes. Antes de comenzar, me gustaría, por favor, pedirles a todos, si es posible, que pudieran encender sus cámaras para poder verlos. ¿Por qué? Porque hoy va a ser un día más práctico. Vamos a trabajar un poco de voz, vamos a trabajar el cuerpo, articulación, dicción, movimiento de la lengua, de los labios, de las mejillas. Y solo observándolos a través de sus pantallas, de sus camaritas, voy a poder ayudarlos. De repente una persona al respirar está al momento de inhalar levantando mucho los hombros, sacando el pecho para adelante, o está muy tenso, ¿no? La idea es estar relajado y yo voy a poder ayudarte siempre y cuando pueda verte. La semana pasada puse un video que fue súper interesante sobre la voz. Yo creo que sería bueno aunque sea ver una parte del video o todo, porque dura 3, 4 minutos y son cosas que de una semana para otra son muy fáciles de olvidar. Entonces, para comenzar y tener una idea de lo que vamos a trabajar hoy día, me gustaría verlo una vez más. ¿Ok? Es muy rapidito. Súper atentos, chicos. Comienza. ¿Cómo el cuerpo humano produce la voz y el habla? Todos los días, muchos de nosotros dependemos de la voz y el habla para comunicarnos. Exploremos los procesos de la respiración, la fonación y el habla. ¿Qué es la voz? La voz es tan única como una huella dactilar. La voz o vocalización es el sonido que producen los seres humanos y otros vertebrados utilizando los pulmones y las cuerdas vocales de la laringe. La laringe es el órgano principal de producción de la voz. La voz y el habla no son lo mismo. El llanto de un bebé o la risa de un adulto son ejemplos de vocalización o producción de la voz. ¿Qué es el habla? Las personas normalmente expresan pensamientos, sentimientos e ideas oralmente entre sí a través de una serie de movimientos complejos que cambian el tono básico creado por la voz en sonidos específicos e identificables llamados habla. Antes de entrar en más detalles sobre cómo se producen la voz y el habla, veamos cómo respiramos. El primer paso es llevar aire a los pulmones. Un gran músculo en forma de cúpula llamado diafragma, que se encuentra directamente debajo de los pulmones, se contrae y se expande verticalmente, levantando la caja torácica y permitiendo que los pulmones se llenen de aire. Después de que los pulmones llevan oxígeno al cuerpo, eliminan el dióxido de carbono al exhalar. Al exhalar, el diafragma y la caja torácica vuelven a sus posiciones de reposo, expulsando el aire de los pulmones. ¿Cómo producimos la voz? Hay varias partes del cuerpo que tienen un papel en la producción de la voz. Las cuerdas vocales son dos bandas de tejido que están ubicadas una frente a la otra en la laringe. La laringe se encuentra entre la base de la lengua y la parte superior del pasaje a los pulmones, que se conoce como tráquea. Cuando no está hablando, las cuerdas vocales están abiertas para que pueda respirar. La voz se genera por el flujo de aire de los pulmones. Cuando llega el momento de hablar, la presión debajo de la laringe aumenta hasta que las cuerdas vocales se abren, separándose.
Hola. Primero se separan las cuerdas vocales en la parte inferior y luego en la parte superior, y el aire pasa a través de esta abertura muy estrecha. La abertura entre las cuerdas vocales se llama glotis, que se abre durante la respiración y se estrecha durante la producción de la voz. La presión hace que el aire pase a través de las cuerdas vocales, lo que crea una succión cuando exhalamos. Esta succión une las cuerdas vocales en la parte inferior, seguidas por las de la parte superior. Cuando el aire de los pulmones pasa por las cuerdas vocales a gran velocidad, las cuerdas vocales vibran. Para producir un habla alta típica, las cuerdas vocales y la laringe deben vibrar normalmente. ¿Cómo producimos el habla? El habla se produce por medio de acciones musculares coordinadas con precisión en la cabeza, la garganta, el pecho, la boca, la cavidad nasal y el abdomen. El desarrollo del habla es un proceso gradual que requiere años de práctica. Durante este proceso, un niño aprende a regular estos músculos para producir un habla comprensible. Las diferentes partes de nuestra nariz y boca se colocan cuidadosamente para crear sonidos del habla. Posicionamos el velo del paladar, la lengua, la mandíbula y los labios con relación a partes permanentes de nuestro tracto vocal, como el paladar. Hola. Hola. Como puede ver, el proceso de producir la voz y el habla es complejo y tiene un papel importante en nuestra vida diaria. Para obtener más información sobre la voz. Muy bien, hola. Ahora sí. Es un video súper interesante, es un video para rever muchas veces, porque es mucha información. Por más de que parezca simple, por más de que sea muy tranquila la forma de explicar de esta mujer, hay muchísima información para procesar. Los músculos que intervienen al momento de hablar, cómo el aire tiene que entrar por las fosas nasales al respirar y baja hacia los pulmones, cómo el diafragma se contrae para apoyar, el aire vuelve a subir al momento de salir y sale por las cuerdas vocales, emanando un pequeño sonido que se va a amplificar tanto en nuestra cabeza como en nuestro pecho. Somos seres muy perfectos realmente si nos ponemos a pensar sobre esto, sobre el habla, sobre la respiración. Cómo muchos músculos intervienen como si fuera un mecanismo. Es un mecanismo realmente. Para mí es fantástico. Bueno, vamos a continuar. Eh, para comenzar esta parte práctica, vamos a recordar lo que hicimos la semana pasada, ¿no? Los que no estuvieron aquí, tranquilos, vamos a trabajar algunos ejercicios que también son sencillos, pero nos van a servir fundamentalmente en la emisión de nuestra voz, en la articulación y también estar relajados al momento de hablar. ¿Ok? Comenzamos con el acondicionamiento físico. Esa es una de mis partes favoritas porque aquí nos ponemos de pie para despertar todos. Relajar un músculo es sacarlo de su estado de tensión, ¿no? Cuando hablamos, nosotros tenemos que aprender a relajar ciertas zonas de nuestro cuerpo, como la parte de la garganta, de la laringe, ¿no? Eh, Tenemos que aprender a tensar algunos otros, el movimiento de la lengua, a tensar el abdomen, a colocar una cierta resistencia para que la salida del aire no sea tan fuerte y para que podamos controlar nuestra voz. ¿Ok? Entonces, para esto, les voy a pedir a todos que se pongan de pie y activen sus cámaras, por favor. No los voy a hacer correr, tranquilos, pero va a ser interesante poder verlos trabajar conmigo ahora. ¿Ok? Así es, Rosa, eso es verdad. La laringe se mueve gracias a los músculos del cuello. Por eso es bueno relajarla. Relajar los músculos del cuello, sí, es verdad. Vamos a ponernos de pie, porfa, chicos, los que están con su cámara apagada. Una vez más, les pido que la enciendan. Si no la pueden encender, todo bien. Pero va a ser bueno porque voy a poder corregirlo. ¿Ok? Para comenzar, recuerden siempre que tenemos que relajar los músculos, ¿no? Relajar los músculos del cuello lentamente. No quiero que hagan la licuadora, no como los niños. Cuando trabajaba en Sinfonía por el Perú con los niños, era esto. No, no quiero eso porque se pueden hacer un daño en el cuello. ¿Ok? Lentamente voy a girar mi cabeza
Mi cabeza no va hasta atrás al tope, no, solo observo hacia arriba, me ayudo con los ojos hacia la izquierda, hacia abajo, observo el recorrido de mi cabeza lentamente. Uno, eso, miro hacia abajo, mi mentón bien pegado al pecho, hacia el otro lado, cambiamos, muy bien, continuamos, eso. Paro, miro hacia el frente, observo hacia la derecha, lentamente, hacia adelante, hacia la izquierda. Son ejercicios hacia adelante y voy de un lado a otro. Son ejercicios tan sencillos, pero tan buenos, de verdad. Lento, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Ok, mi cabeza va hacia la derecha y con mi mano derecha me ayudo a que baje un poco más. Mi oreja está a la altura de mi hombro, relajado, no fuerces de más, solo es el peso de tu brazo, ¿ok? Quédate ahí, paro. Ahora observo ligeramente hacia la derecha, a la altura de mi pie derecho, y me ayudo nuevamente con la mano derecha a bajar la cabeza, relajo, unos segundos, suelto, cabeza hacia el hombro izquierdo, ahora la mano izquierda va a ayudarme a estirar los músculos, uno, dos, tres, cuatro, paró. Mi cabeza en dirección hacia mi pie izquierdo, observo mi pie izquierdo y me ayudo a bajar con la mano. Dos, tres, cuatro, paró. Ahora mi cabeza va a ir hacia el frente y voy a ayudarme a bajarla con mis dos manos. No fuerces, es el peso nada más de tus brazos. No fuerces de más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Paró. Hombros circulares. Hacia adelante muy lentamente. Uno, más lento. Dos, tres, cuatro, hacia atrás. Uno, como si estuvieras danzando, imagínate. Muy bien, eso. Mueve tus hombros, relájalos. Muy bien, vamos a ser conscientes. Paró. Yo voy a seguir haciendo los ejercicios y al final vamos a hacer un escáner de cómo está nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, más o menos anda sintiendo todo el proceso de movimiento. ¿Qué pasa cuando muevo los hombros y paro? ¿Qué siento aquí en el cuello? ¿Qué siento aquí en los hombros? ¿Qué siento en mi tronco? ¿Ok? Hombros hacia el cielo. Imagínate que tus hombros quieren tocar el techo hacia arriba, pero la cabeza no está tan tensa, ¿sí? El cuello no está tenso, solo los hombros están tensos. Paro. Ahora mis manos quieren tocar el suelo. Mis hombros quieren ir hacia abajo, la punta de mis dedos hacia abajo, hacia el suelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Al revés ahora. Hombros hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cintura. Recuerden el movimiento que estábamos haciendo, ¿no? Mis pies, medio que queriendo arrodillarme, no soy arrodillado, solo hago este movimiento. Pies a la altura de los hombros. Me muevo aquí como si quisiera bajar, pero no bajo completamente. Como si fuera un resorte. Brazos sueltos. Paro. Cadera hacia la derecha. Solo es el movimiento de la pelvis. ¿Ok? Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Como si fuera a bailar música afro. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Mi tronco paró. Mi tronco está recto. No hagan esto de acá, por favor. Que también los niños se acostumbran a hacer esto. Aprendemos a disociar el tronco de esta zona de acá, ¿ok? La articulación. Hacia la derecha, hacia la izquierda. Siente que es la pelvis la que te está dirigiendo. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. El hombro está contraído, izquierda, derecha,
Perdón, el abdomen está contraído, no el hombro. El hombro contraído no, el abdomen está contraído. Ahora la pelvis va hacia adelante. Voy a tensar las nalgas, están contraídas. Pelvis adelante, hacia atrás, entra, hacia adelante, hacia atrás, adelante, atrás, adelante. Ahora circular como si fuera a bailar. Imagínate que estamos danzando, estamos en la discoteca. Hola, ¿todo bien? Muy bien. Al otro lado, lentamente. Siempre hay un lado que no es tan bueno como el otro. Y hay un lado que es mejor. Al otro lado, este es mejor para mí. Al otro lado, al otro lado. Muy bien. Suelta. Si puedes, levanta la pierna y la abrazas, abraza la rodilla. Si no puedes, levántala sin abrazar o agárrate a un lado. O si no, mantén la pierna estirada. Ajá, estirada, en la parte de abajo. Y mueve tu pie circularmente. ¿Ok? Uno, dos, como puedas. Necesito que muevas el pie. Tres, cuatro al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba, abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo. Ya estoy sudando. Cambiamos de pierna. Pierna izquierda o la otra. Si has hecho izquierda primero, no importa. Levanta la otra pierna. Circular el pie. Uno, dos, ya estoy despertándome. Tres, muy bien. Cuatro, cinco al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pie arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Paró. Estira las piernas. Estira, estira. Ok. Paró. Brazos. Mira mis manos. Circular en las manos y los brazos también. Ok. Las muñecas se están moviendo. Mueve los deditos al mismo tiempo, lentamente. Imagínate que estás apartando algo, afastando algo. ¿Ok? Al otro lado, en otra dirección. Eso, eso. Muy bien. Hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Abro ligeramente mis piernas. Eso a la altura de los hombros. Y estiro los brazos lentamente como si tuviera dos paredes que se estuvieran cerrando y no quiero que me aplasten. Estiro, pongo un poco de tensión en los brazos, estira completamente los brazos, estíralos completamente ahora. Ahora la pared es más fuerte que tú y se comienza a cerrar. Se comienza a cerrar la tensión en las manos. Suelta. Ahora hacia arriba. Estira los brazos, estira, estira. En este momento voy a poner una caja muy pesada y va a comenzar a caer la caja. Y tú haces tensión para que no te caiga en la cabeza. Haz tensión. Suelta la caja hacia la derecha. Se cayó la caja, no te hizo daño. Muy bien. Ahora estira los brazos, estira. Imagínate que estás en el caballo y estás cabalgando. Ahí. Uno, dos, tres. Eso. ¡Ah! ¡Arre! Si quieres decir alguna cosa con la boca, ¡ah! Algún sonido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Paró. Suelto los hombros. Relajo. Eso, estoy bailando ahí. Si quieres, si puedes, haz lo mismo y da unos cuantos brinquitos. Aquí, así. Suelta, trotando, trotando sobre el sitio, relajado. Vuelo, salto, 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 salto. Pare. Inhalo por la nariz. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Te doy un minuto para que te sientes y bebas agua. ¿Ok? Recuerden, si hay algún ejercicio que ustedes no pueden hacer, por ejemplo, Paco, tuve una lesión en la pierna hace muchos años, no puedo saltar, no hay problema. Tú tienes que acondicionar tus ejercicios, ¿no? Con tu cuerpo, ¿ok? Beban un poco de agua, relájense. Me dijeron que era un curso de voz, ¿por qué estoy saltando? Si tienen alguna pregunta, pueden escribir, chicos, ¿ok? Vamos a esperar a que tomen agüita. No se me desmayen, por favor.
Yo ya estoy así, sudando. ¿Sabes que es invierno aquí, Rosa? Y ahorita estamos con casi 30 grados, ¿no? Aquí en San Paulo. Yo no estoy Sin embargo, la sudando, te semana... cuento. ¿Cómo? Yo no estoy sudando, te cuento. Pero en mi caso es porque yo sudo muy poquito desde niña. ¿En serio? Sudo muy poquito, o sea, casi nunca sudo. Tengo que pasar, digamos, una situación muy extrema o estar en un lugar muy, muy, muy cálido para empezar a sudar un poquito. Interesante. Conozco unas dos, tres personas así. Yo cuando voy a estudiar en verano, verano, llevo tres camisetas, porque sé Yo que voy a nunca he sudar tenido ese mucho. problema. Por ejemplo, yo sé que hay gente que en verano duerme con un polito al lado, una camiseta al lado, porque va a sudar mucho y necesita hacerse un cambio de ropa. O cuando vas al Sí. gimnasio llevas tu toallita o otro. Yo nunca sudo poquitísimo. Siempre ha sido un interrogante. A ver, mi hermana suda un montón, ¿no? Un poquito de ejercicio y ya sudo yo. Pero es Wow, qué mi caso, interesante. así funciona mi organismo. Ujú. Acá hay Ujú, una pregunta de Fiorella, dice, ujú. ok, ¿cuál es la conexión de estos ejercicios con la voz? ¿De qué forma ayudan los ejercicios con la voz? Fiorella, es muy interesante tu pregunta, porque para haber voz, tiene que haber ingreso de aire, ¿verdad? La voz no es otra cosa que el aire que pasa por ciertas cavidades y generan sonido. Pero para que tu voz tenga amplitud, para que tu voz tenga armónicos, armónicos bonitos, tu musculatura tiene que ser trabajada. Entonces el trabajo físico, el acondicionamiento físico es indispensable para tener una buena voz. Hacer abdominales, nadar, la capacidad también pulmonar mejora haciendo ejercicio, corriendo, nadando. No te cansas tanto al hablar. Hay personas que hablan frases y las cortan muy rápido. Oye, ayer sabes que fui al parque y comí un helado y estoy haciéndolo muy exageradamente, claro, pero hay casos así, de verdad. Entonces, el trabajo físico va a ayudar a que tu voz sea más plena, ¿no? Y que no te canses realmente hablando. Imagínate, la semana pasada, yo me olvidé de hablar sobre eso, mira, Rosa. Les pregunté cuánto ha sido el tiempo máximo, perdón, que trabajan por día. Por ahí alguien me dijo 8 horas. Y yo me quedé pensando y después me dije, ¿por qué no hablé sobre eso, no? Es más, si hay alguna persona que no ha entrado o alguien quiere decir la cantidad de horas máximas que a veces hace de trabajo con el español durante todo el día, puede escribirlo, ¿no? Porque imagínate, vas a trabajar hablando 8 horas, va a haber un desgaste al hablar. Tú tienes que tener un acondicionamiento físico, un acondicionamiento respiratorio para poder soportar esas 8 clases y no cansarte. Hay profesores que hacen 2, 3 horas, como yo lo hacía en Perú, en Sinfonía por el Perú, solo que yo trabajaba con niños. Yo acababa sin voz. Las clases me dolía la garganta insoportablemente porque no tenía un control de mi respiración. Yo para hablar fuerte gritaba también. Entonces, con todo ese trabajo de acondicionamiento, aprendes a no cansar. El baile, sí, Gabriela, es muy buen ejercicio. Todo ejercicio que sea de cardio va a ayudarte a tener una musculatura fuerte. Otra cosa, para la gente que le gusta ir al gimnasio, ¿es bueno trabajar pesas? Sí, pero hasta determinado punto. Por ejemplo, un físico culturista trabaja con mucho peso y ya genera un exceso de tensión, que también va a ir para el cuello, ¿no? Marcos, trabajas 8 horas. ¿Y cómo es? ¿Quieres activar tu audio y decirme cómo es después de trabajar 8 horas? ¿La voz Ocho cómo horas está? dictando. Hola, Hola, gracias. ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias. ¿Y tú? Entonces, si Muy trabajan bien. muchas, bueno, si trabajan muchas horas, al final yo me siento muy cansado. La voz, al final Mm. de mi última clase queda como si con algunos pequeños problemas me arde un poco la voz, ahí tomo mucha agua, pero no agua fría, agua en temperatura normal, pero es terrible dar clases de español y así terrible porque son alumnos que hablan portugués y provocar en ellos que ellos puedan aprender y que español es fácil de aprender desde que estudies. Pero la voz, si alguna vez ya me falló,
por permanecer mucho tiempo, ¿no? En clases, ese es el problema, ¿no? Es interesante lo que dices, Marco. Muchas gracias por decir esto, de verdad. Acá también Ujú. Fiorella dice que ha quedado 3 horas continuas de clase y ha terminado con dolor de garganta. Entonces, Sí, Marco, mi recomendación es eh, antes de comenzar una clase, incluso cuando te levantas, en caso no lo hagas o en caso lo hagas, es sí, sí. hacer todo ese trabajo de acondicionamiento, de estirar, aparte Ujú. del trabajo respiratorio que vamos a hacer ahora. El trabajo Ya, respiratorio va a ayudar a que tengas un movimiento del abdomen, del sí, diafragma. sí. Este músculo va a hacer que tú aprendas a apoyar la voz y que tu voz tenga una buena emisión, que fue justamente lo que hablamos la clase pasada. Voy a intentar Ah, hacer un poco, como que un resumen, ya. y cualquier duda me puedes escribir después por interno, quien quiera puede escribirme a mí, Sí, sí. para explicar una que otra cosa que quedó en el aire. ¿Ok? Ya, perfecto, perfecto. Para mí va a ser de Súper gran chévere. ayuda porque cuanto mejor quede la técnica de no abusar tanto de la voz, que es mi instrumento de trabajo, ¿no? Ahí queda Es cada verdad. vez mejor trabajar, Y ¿no? es muy serio, porque es verdad, es nuestro instrumento de trabajo y muchas veces nosotros no le damos el debido cuidado, ¿no? Sí, sí, exacto. Está bien. Gracias. Muchas Muy gracias. bien, de nada. Y Fiorella me escribió ahorita también sobre eso, de Sí. que termina con dolor de garganta y es normal. ¿Por qué? Porque al no tener un control del aire, el aire sale muy rápido por la garganta, la laringe va para arriba, sube, y es como si el aire comenzara a rasparte y duele, de verdad duele. Vamos a trabajar esto, descuida. Voy a intentar ir para que no se me vaya el tiempo. Vale. El trabajo. Francisco, una cosita. Ahora, Ajá, pensando en los colegas, cuando se dicta mucho y uno va sintiendo que ya la voz se ajá, va apagando, ¿no? Uno tiende a hacer esto. Yo, por ejemplo, esa es mi solución, ¿no? Ya lo que se dice coloquialmente tal vez aclarar la voz, ¿no? ¿Qué ajá. tan recomendable es eso? Porque he escuchado que esa práctica es muy dañina para la laringe y para la garganta en general. Esto de ser... Este es cero recomendable, realmente, porque el aire sale bruscamente y araña más la garganta, hace más daño en la garganta. La gente piensa que tosiendo, es verdad, vas a expectorar si hay de repente alguna flema, alguna cosa, pero al mismo tiempo vas a hacerte un daño. Lo mejor, como hace Marcos, el ejemplo de Marcos, beber aguas tibias, no, ni muy calientes tampoco, porque no es bueno beber cosas muy calientes, ni muy heladas. ¿Para qué? Para poder relajar, para poder hidratar, es recomendable comer manzana. La manzana hidrata mucho. Hacer té de manzana con kion, un poco de kion nada más, limón, propóleo, eso va a ayudar a que te recuperes. Es un antibiótico natural. Pero no toser. Toser es pésimo, te hace mucho daño. Van a haber momentos en que no vas a tener control, es normal, pero vas a tener cansancio. ¿Ok? Otro punto interesante es la respiración, que vamos a hacer muy rápidamente. Solo voy a hacer dos, tres ejercicios, uno seguido del otro. Voy a pedir que por favor se pongan igual como estaban, sentados casi en la punta de la silla. Van a inhalar por la nariz por 3 segundos, como si estuvieran inhalando el perfume de una flor. O imagínate, Perú, que es tan rico en gastronomía. Te acaban de traer un chifa, ¿no? En ese momento no sabes la comida, pero ya estás sintiendo el aroma y entra la lengua, la boca se te hace agua. Cuando entra una comida rica, tú no haces esto de aquí. No, al contrario, tú, como Rosa, perfecto. Los pulmones se hinchan de aire y tú retienes el aire en el abdomen inconscientemente. ¡Ah, qué rico! Entonces vas a inhalar 3 segundos por la nariz, con los hombros y el pecho relajados, sintiendo cómo se expande el abdomen y vas a hacer una pequeña fuerza en el abdomen. No vas a dejar que el aire se vaya por 2 segundos. Luego vas a exhalar el aire por la boca, como si estuvieras diciendo la vocal U. Un chorrito o es un filo de aire que golpea el dorso de tu mano. La distancia entre mi mano y el dorso es de 4 dedos, ni muy lejos ni muy cerca. Tengo que sentir que el aire está saliendo frío, si no estoy botando mucho aire. Inhalo por la nariz,
retengo, exhalo por la boca. La boca como si fuera a decir la vocal U, los labios separados, la lengua relajada. ¿Ok? Inhalo por la nariz, retengo, exhalo, paro, boto el exceso de aire, vuelvo a repetirlo. Inhalo, retengo, exhalo, paro, inhalo, retengo, exhalo, paro. Inhalo por la nariz, voy a retener igual, inhalo 3 segundos, retengo 2 y voy a botar el aire por la boca, dientes juntos, lengua separada, punta de la lengua detrás de los dientes, como si fuera una pelota que se acaba de desinflar. Voy a sentir como el abdomen comienza a contraerse, como que quiere entrar, no quiere ir hacia atrás. Imagínate que en el ombligo tienes una cuerdita, un nudito que está amarrado a tu ombliguito y lo están jalando hacia atrás. Es una sensación. Hacia atrás. Inhalo, se hinchó, retengo, paró. Nunca hay tensión en el cuello, ¿ok? Cuidado con hacer tensión en el cuello. Una vez más, inhalo, retengo, paró, inhalo, retengo. Voy a hacer una variación de este ejercicio. Inhalo, retengo, paró, como si fuera un inflador. Este cansa más, ¿ok? Aquí hay un cansancio. Inhalo, retengo, Como contraer y paró. soltar la boca del estómago, ¿no? Así es. Al final hace esto el abdomen, ¿no? Para que puedan observar acá. Hay un movimiento del abdomen rápido. Eso va a permitir que yo aprenda a tener un control muscular al momento de hablar. Yo inhalo cuando hablo, retengo el aire y comienzo a hablar siempre sosteniendo el abdomen. Al comienzo es una cosa que no es tan natural. Hay personas que hablan así, oye, ¿cómo estás? Oye, qué bacán, de verdad. Y botan todo el aire, ¿no? Y tú estás bien, de verdad. Ay, ya comienza ese dolor en la garganta, ¿no? Ese fastidio. Pero si tú inhalas por la boca o por la nariz o por los dos al mismo tiempo, con la sensación de que esto comienza a relajarse, comienza a ir para abajo, retengo, sostengo el aire y comienzo a hablar de esta forma, mi voz va a ser más amplificada. Ahora, si yo aspiro un poco más de aire y retengo, se expande esto. Yo puedo hacer que mi voz tenga una emisión mayor sin necesidad de gritar. Hola, ¿todo bien? Bienvenidos a su primera clase. Tengo 40 alumnos en la sala, entonces voy a usar este ejercicio, esta forma de hablar para que todo el mundo me escuche. No es normal, no vas a hablar así todos los días, pero esto te va a ayudar cuando tengas, por ejemplo, una clase presencial. Tienes muchos alumnos, tienes que controlar a todos, sobre todo el trabajo con niños. Tienes que ser una persona muy dinámica, tienes que ser muy divertido, tienes que hacer que los niños entiendan y al mismo tiempo tienes que controlar tu voz. Son muchas cosas, de verdad. Si tú desmenuzas todo, te das cuenta de que es un trabajo enorme. Entonces yo tengo que trabajar todos los días mi voz, trabajando mi respiración, trabajando mis ejercicios físicos. Hay muchísimos ejercicios de respiración, hay cientos de ejercicios. Ujú. Estos dos, perdón, tres, y esos tres son Tres. poquitos. Hay mucho más material. Francisco, hablando de el volumen de la voz, ¿no? ¿Por qué será que algunas personas no se dan cuenta de que el volumen de su voz es muy alto y otras no se dan cuenta de que es muy bajito?
¿no? Eso es O porque sea, no no tienen una toman percepción, conciencia. Ujú. no hay una conciencia y no hay una percepción sonora de su cuerpo también. Desconocen su cuerpo, no conocen qué músculos tienen que conectar para hablar. La voz determina mucho también nuestra personalidad. Hay personas que, por ejemplo, hablan así, ¿no? Buenas tardes, profesor, ¿todo bien? Y tú ya sientes que esa persona tiene algo, tiene de repente, o está triste, o tiene miedo, o no tiene confianza. Imagínate que te presentas a una entrevista de trabajo, cualquier empresa, y te dicen, buenas tardes, preséntese, por favor. Buenas tardes, soy Francisco Garrido. ¿No? Por más de que tengas un doctorado, maestrías, tengas un montón de cosas, yo voy a dudar mucho si te contrato, porque yo no voy a ver realmente esa confianza. Imagínate que yo te mando a hacer una cosa muy difícil, yo no sé si tú vas a poder sobrellevar la situación, Claro. ¿no? Pues nuestra voz determina mucho nuestro estado de ánimo y tenemos que ser conscientes del volumen de nuestra voz. Hay una cosa muy interesante, Rosa, Ujú. que creo que es muy del peruano. Cuando yo he ido a Perú con algunas personas de Brasil, las personas se han asustado. ¿Por qué? Porque muchas veces los peruanos hablamos casi gritando en la calle, ¿no? Por ejemplo, oye, cuéntame, ¿qué pasó? No es como que hay un choque cultural. No es que en Brasil la gente no hable de esa forma alegre, pero por ejemplo, a veces hay cuidados en el metro, no se habla gritando. Para nosotros es común ver a alguien y gritar, ¿no? Cholito, ¿cuánto tiempo? ¿No? Muchas veces no somos conscientes de que estamos hasta gritando y estamos generando un daño vocal también. Para tener Sí, un control, perdón, Rosa, te corté, sí, sí. dime. No, No, digo, se me ocurre que a veces hay gente que nos lo dice, ¿no? Y a veces daña la susceptibilidad y uno lo toma mal, pero en vez de ponerse susceptible, es aceptar la opinión porque nosotros no somos conscientes. Cuando alguien me dice, mira, hay que subir un poco el volumen de la voz para proyectar o hay que ir más despacio, o también el ejercicio de grabarse en alguna situación, ¿no? Por ejemplo, así te es. toca hacer una clase, una presentación. El verte grabado hace que tomes conciencia de eso o escucharte en un audio. Por ejemplo, el año pasado, creo, estaba trabajando con mi colega del Tulipán que está encargada del área de marketing y me decía, Rosa, bueno, vamos a hacer unos videos para que tú comentes sobre el programa. Y ella me cortaba y me decía, no, Rosa, pero tú empiezas con un volumen muy alto, pero en el camino se va apagando el volumen. Y yo no era consciente de eso hasta que ella me lo demostraba. Es más, ni siquiera cuando me lo decía, sino cuando me lo demostraba. Mira el video, ¿te das cuenta? Entonces, tener evidencia grabada o de audio, ver la velocidad con la que te expresas, ayuda un montón, ¿no? Y estar abierto cuando tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu pareja, tus colegas te dicen algo sobre la voz, es una oportunidad para tomar esa conciencia, ¿no? Totalmente. Sin ir muy lejos, yo he estado viendo el video de la clase pasada y me di cuenta que en medio que en el desespero de hablar y hay tantas cosas para hablar sobre el canto, realmente que 1 hora y media a veces es casi nada. Hay montones de libros de investigaciones, etcétera. Bueno, y yo he estado hablando fuertísimo y rápido. Oye, yo tengo que rever lo que yo hago muchas veces para tomar conciencia de que tengo que tener cuidado. A veces también, y vamos a trabajar eso ya, me di cuenta de que no pronuncio adecuadamente algunas palabras. ¿No? Ujú. Y voy dejando, como que, oye, la vez pasada estaba haciendo eso y no sabes, me fui con los chicos, me tomé una cerveza y solo un 20% de personas me entiende y el 80% no. Entonces, tengo que ser consciente al momento de hablar, tengo que tener una conciencia mental de lo que estoy diciendo, de la velocidad de mi voz. Una cosa diferente es hablar con un amigo, hablar con tus hermanos, hablar con tu familia. Y otra cosa diferente, por ejemplo, es hablar en una clase. Tú no puedes Puedes correr. transmitir ansiedad a tu alumno si lo haces demasiado rápido, ¿no? Imagínate que en una clase vas a hablar un determinado tema y has preparado tu clase para hablar sobre esto. Y comienzas a correr y te das cuenta de que acabaste la clase en 20 minutos y te quedan 40. Entonces también tienes que tener un control para que el alumno pueda entender también lo que estás diciendo. Y para que tú también no te pierdas, porque a veces cuando uno está muy perdido, habla mucho.
y habla nada al mismo tiempo. No, no, es que a mí me gusta el español porque es un gran idioma, porque a mí siempre me gustó el español, porque yo hablo el español, ¿no? Porque yo siempre hablo español. Te das cuenta de que la persona no tiene confianza, está perdida, sus palabras no tienen una solidez, es como que está todo medio que en el aire. Tenemos que tener cuidado con eso. Voy a ir un poco más rápido ahora porque hay bastantes cosas para ver y no quiero que no me dé el tiempo. Va a dar el tiempo, sí. Bueno, esto lo vamos a dejar de lado un poco, el tema de la emisión, y voy a intentar tomarlo en la parte final para poder verlo de ahora. Justamente lo que estábamos hablando ahora, Rosa, que es la adecuación mental, ¿no? Tú tienes que ser consciente de cada palabra, de todo lo que dices. Vamos a ver. Tiene que ser una cosa fluida, espontánea, natural. Al comienzo va a ser tal vez una cosa media mecánica. No significa que antes de hablar vas a pensar todo lo que dices, ¿no? Por ejemplo, voy a decir que tengo hambre. Tengo hambre, no. Solo tienes que tener conciencia de que tienes que abrir bien la boca para que la gente te pueda escuchar, articular movimientos de la lengua, de los labios y ser consciente de lo que dices. Todos estos temas de los que voy a hablar ahora, que son tres, cuatro, están muy conectados para mí, totalmente conectados. Por ejemplo, yo teniendo una conciencia de lo que estoy hablando, de la pronunciación de mis palabras, de la articulación, una conciencia mental, de la claridad también de mis vocales, por ejemplo, y de mis consonantes, eh, ya estoy haciendo un trabajo increíble. La persona se va a sentir conectada conmigo. Hay profesores que hablan de verdad y te quedas así. A veces yo escucho a las personas y yo siento que estoy escuchando una historia, un cuento, cuando me hablan de un tema determinado y quiero escuchar más. Te quedas con sed de conocimiento, pero porque tienes una cercanía con la forma de hablar con el profesor. Y nosotros tenemos que buscar esto como profesores para que nuestros alumnos también se queden enganchados con nosotros y para poder enseñar. El español es un idioma tan bello, de verdad, tan pluricultural, ¿no? Otra cosa, cuando yo digo en la adecuación mental, no solo me refiero al tema de la articulación y de la pronunciación, sino que también al sentido de las cosas. Por ejemplo, si yo estoy hablando de algún tema, yo tengo que sentir lo que estoy diciendo para que el alumno, ah, cuéntame, quiero saber más, entienda lo que estoy hablando. Vamos a pasar a la articulación. La boca desempeña un papel primordial importante en la articulación de la voz hablada y cantada para ambos. Si yo trabajo canto, por ejemplo, ejercicios de canto de voz al piano, que es mi especialidad, también estoy trabajando ejercicios vocales para hablar. Entonces están conectadas. La musculatura que interviene al momento de hablar y de cantar es la misma, ¿ok? Solo que un tipo de voz, por ejemplo, la voz cantada, me va a pedir mayor esfuerzo en algunas circunstancias que la voz hablada, ¿no? Por un medio de hábil empleo de los órganos vocales, de los órganos vocales principales transformadores del sonido. También, mediante la articulación, eso es interesante, se logra modificar el color y la sonoridad de la voz. Entonces, es importante tener una adecuada articulación para que los alumnos nos entiendan. Y para eso vamos a hacer una serie de ejercicios de acondicionamiento vocal. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Rosa, ¿está todo bien? No, justo hoy en la mañana amanecí con un dolor acá. Uy, Entonces leí en internet, claro, ¿no? Mi super doctor Google. Y tomé conciencia de que acá hay una articulación, ¿no? ay, maxilar. Sí, entonces me duele un poquito mover y me di cuenta que si abría la boca, no la podía abrir mucho porque me duele acá. Entonces, qué importante, no sé si he dormido mal, pasa algo, no sé, es la primera vez que siento esto, pero qué interesante trabajar esta parte del rostro, ¿no? Y ver cómo eso puede influir en nuestra voz. Tú dices que esto va a influir en el color de la voz, ¿no? ¿A qué te Totalmente. refieres con el color de la voz? Todos tenemos un tipo de timbre. Hay personas que tienen voces más agudas, personas que tienen voces más graves. La voz de una mujer, una voz femenina, es diferente a una voz del hombre, ¿no? En la clasificación de voces, por ejemplo, yendo al lado musical, existen en el lado del hombre tenor, barítono y bajo, ¿no? En la mujer, soprano, mezzosoprano y contralto. El tenor y la soprano son las voces más agudas.
Barítono y mezzosoprano, voces intermedias. Y contralto son las voces muy graves. La voz de contralto de una mujer muchas veces parece la voz del tenor de un hombre. Y es interesante, la sonoridad. No digo que no sea femenina, es la sonoridad vocal. Eh, Tenemos que aprender a trabajar nuestra voz para tener un bonito sonido a través de la articulación. Cuando yo hablo, hay un movimiento de los labios, de las mejillas, el paladar, ¿no? Se mueve cuando yo estoy hablando. Es increíble. Hay videos, busquen videos de rayos X de personas cantando, hablando. El movimiento por dentro es asombroso, de verdad. ¿Qué me va a ayudar a tener un bonito sonido vocal? Es trabajar la musculatura de los labios, de las mejillas, el paladar, la respiración para abrir esto de aquí, la laringe baja. Hay una abertura, entonces hay mayor amplitud. Es como si el parlante comenzara a subirle volumen naturalmente y genera un sonido realmente bonito. Si tú hablas sin articular, si tú hablas con la boca así, no como que la gente no te va a entender. Y si tú hablas respirando mal, de repente así, de esa forma, como profesor te vas a cansar mucho y el alumno no va a sentirse identificado contigo. Entonces, ves, es extraño. El sonido Ujú. puede quedarse más bonito con un trabajo de acondicionamiento también de movimiento de la boca y del rostro, ¿ok? Es interesante porque he visto el caso de personas que tienen un tema con su voz. Es decir, así como a veces pasamos por pensamientos como no me gusta tal parte de mi cuerpo, hay personas que pueden sentir que no les gusta su voz, ¿no? Entonces, en este caso, estos ejercicios para mejorar el timbre de la voz, ¿o cuál sería de repente la perspectiva? ¿Más una perspectiva de aceptación? ¿Has encontrado alguna persona con este tipo? Porque me imagino que si van y recurren a tus entrenamientos es porque sienten, no solamente alguien les ha dicho, sino que sienten que necesitan mejorar el timbre de la voz, etcétera. Y, Rosa, es muy común esto que dices. Muchos de los alumnos que buscan tanto por la voz hablada como por el canto es porque no se sienten identificados con su voz. Hay personas que quieren mejorar porque les gusta cantar, no tienen problema con el sonido de su voz, y hay personas que realmente no les gusta su voz. Ahí influyen muchas cosas. Primero, el tema de la confianza y de la aceptación. O tener una autoestima muy fuerte para poder aceptarte como eres. Todas las personas tienen una belleza. La Ujú. voz también tiene su belleza, ¿no? Y ¿qué mejora ese sonido? Por ejemplo, una buena emisión vocal, una emisión limpia. Muchas de esas personas que me dicen de que no les gusta su voz, hablan muy nasal, por ejemplo, como que la voz está para acá, o hablan con la garganta, es como que hablan acá para arriba y suena muy extraño y a veces sienten que la voz se cae, no, es una cosa, no me gusta la voz. Sucede mucho que el problema realmente es la emisión. No es que la voz sea fea, no sabes cómo emitir, no conoces tu cuerpo, no sabes cómo hablar relajado, cómo hablar pausado. El tema también de no tener un control de ritmo, de tiempo para hablar. Hay gente que habla totalmente apresurada, con muchos vicios vocales y genera una sensación de malestar para la persona al momento de hablar. Todo eso En se todo puede caso, trabajar. puedes aplicar una compensación, ¿no? Porque tú puedes sentir o tener conciencia de que el timbre de tu voz no te gusta mucho, pero lo puedes compensar con la velocidad o el orden al hablar o la tranquilidad, ¿no? Porque yo he tenido muchos profesores hombres con una voz muy ronca, pero las ideas, la forma de transmitirlas, de explicarlas, de esquematizarlas y su calma y su control y su madurez te transmite esa confianza, ¿no? Ahí va una cosa muy interesante y es medio que el arte también, el arte de Ujú. hablar. Un ejemplo más yendo para el canto. Hay un cantante que yo amo de pasión, Frank Sinatra. No, Frank Sinatra no tiene una super voz, pero él tiene una belleza para declamar. Entonces, tú te olvidas de que la voz no es una voz potente, grande, es bonita, la voz es muy bonita, sí, y él sabe cómo usarla adecuadamente. Hay dos Ujú. cantantes muy famosos mexicanos de la época del cine de oro. De repente lo conocen, o sus papás lo conocen, Jorge Negrete y Pedro Infante.
Ujú. Disculpen que pasó una moto acá rápidamente. Se fue. Jorge Negrete y Pedro Infante. Jorge Negrete era cantante de ópera, tenía una voz enorme. Pedro Infante tenía una voz más pequeña. En algún momento, Pedro Infante quiso imitar a Jorge Negrete y no era bonito. El compositor que hacía las músicas para Jorge y para Pedro le dijo a Pedro, si Jorge Negrete canta una serenata en la parte de abajo para un edificio, su voz se va a escuchar hasta el último piso. Si tú lo haces, no se te va a escuchar. Pero tú tienes otra cosa diferente que no tiene Jorge. Tú cantas al oído, o sea, es como que tu canto es bello si tú sabes realmente cómo usar tu voz. Entonces, lo mismo va para la voz hablada. Mi voz de repente no es fuerte, no es poderosa, a veces hasta tiembla, puede ser ronca, pero si tú sabes cómo hablar, si tú respiras adecuadamente antes de cada frase, si articulas correctamente, yo no voy a sentir que tu voz es fea. No hay voz fea, solo hay voz no muy bien trabajada. La voz, ahora al ser, al intervenir una serie de musculaturas en el cuerpo, yo puedo mejorarla, yo puedo hacer que sea más bonita. Es como aprender a tocar un instrumento. Hay gente muy talentosa que, por ejemplo, nace, crece y tiene facilidad para tocar piano. Hay personas que no, pero con dedicación tú vas a aprender. Es lo mismo con la voz. La voz se trabaja, la voz se transforma. Tú O con puedes los transformar tu idiomas, voz ¿no? totalmente. Y aquí va una cosa muy bonita, aprender a tener conciencia vocal. La conciencia vocal engloba todo, 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 todo. ¿Ok? Gracias, Francisco. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer una serie de ejercicios con el rostro. Lo primero que voy a hacer es sacar la lengua todo lo que pueda y volver a guardarla. De esta forma, varias veces. Punta de la lengua arriba, abajo, izquierda, derecha, hacia afuera. Muy bien, lengua alrededor de los dientes, dientes juntos, labios juntos. Alrededor de las encías. Y estire por todos lados. Al otro lado, imagínate que tienes un chique que se ha quedado pegado en tu diente. Mm, mm. Muy bien. Punta de la lengua detrás de los dientes inferiores, superiores, inferiores, superiores. Ah, 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 ah. Ok. Voy a meter mis labios hacia adentro de mi boca y voy a hacer eso. Cierro los labios. Ahora mi nariz, así. Paró. Voy en silencio. Ustedes no van a hablar, pero van a hacer toda la gesticulación. Solo yo voy a entonar. Lo siguiente, A o X, solo que de una forma muy exagerada, muy ligado, vocal con letra. ¿Ok? Ejemplo, conmigo. A, O, E, X, muy exagerado, como si estuviera masticando. A, A, O, X, sin tensar el cuello. A, O, X, ahora mastico con la boca abierta, muy exagerado. Labios juntos. Mm, paró. Voy a hacer piquito como de un pato, como si fuera a dar un beso así. Mm. Y ahora acá, cara de monstruo. Mm. Paró. Maxilar de un lado a otro. Si no puede hacerlo rápido, más lento, no hay problema. Paró. Abro, cierro.
Nunca, nunca hasta el límite, porque puede darte calambre acá en el maxilar también, ¿ok? En algún momento puede que se te quede casi y duele, ¿ok? Nunca es abrirlo como si quisieras llevar la cabeza para atrás, no. Inhalo, ahora voy a masajear mi rostro con la yema de los dedos, ¿ok? Relajo, relajo, ¿ok? El cuello, acá, la nariz, las cejas, paró, paró. Ahora hagan un escáner de su cuerpo, sientan su rostro, ¿cómo está su lengua? Digan ahí de repente algunas palabras con el micrófono cerrado. Hola, 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 qué diferente, yo siento diferente. No, porque ya es como si en ese momento recién hubiese despertado la musculatura del rostro. Es muy loco, porque tenemos muchas horas de estar despiertos y ahora estamos sintiendo caliente por acá, y no pasa eso cuando te despiertas, por ejemplo, porque no movemos ciertas musculaturas. Imagínate, si esto pasa en el rostro, ¿cómo sería si yo trabajase todo mi cuerpo? Sería diferente, tú tienes que estar preparado para todo. De última hora te llaman a dar una clase, tú ya, no hay problema, yo ya tengo el cuerpo preparado físicamente. Que sea profesor de español no significa que yo no tenga que preparar mis músculos. Al contrario, piensa en que tú trabajas con la voz. La voz está en tu cuerpo. Hay una serie de musculaturas, de partes del cuerpo que tienen que estar preparadas para que tu voz esté bonita, para que tu voz esté presente, para que no te canses. Entonces, no dejes de lado el cuidado de tu voz. Es como, por ejemplo, los pies. Tenemos un día súper ajetreado, súper cansado, caminamos, corremos, hacemos esto, el otro, y olvidamos de que nuestros pies reciben todo el peso de nuestro cuerpo. Muchas veces nos vamos a dormir con los pies inflamados y ni sabemos. Ah, pero mete los pies en agua caliente con sal, haz un masaje, vas a sentir una diferencia abismal. Lo mismo pasa con la musculatura de tu cuerpo. Tienes que trabajarla todos los días. Por eso es indispensable trabajar esto siempre. Por favor, intenta hacerlo todos los días. El trabajo respiratorio, aunque sea 10 minutos por día. Levantarte y estirar, hacer un poco de ejercicio, aunque sea 20 minutos por día. Si no puedes hacer 20 minutos, por lo menos estira. Ya hiciste bastante ahí. La musculatura del rostro, el movimiento de la lengua, los labios, todo es elemental, todo está conectado. Imagínate que eres un robot y tú tienes que aprender a ajustar ciertos tornillos y los que están duros de más, desajustarlos un poco para aprender a tener un equilibrio, ¿no? Total, desde abajo, casi desde la pelvis hasta arriba, ¿no? Sí, creo que una imagen muy fantástica para mí, sin querer ser un poco holístico ahora, es el tema de los chakras, ¿no? Si tú ves, los chakras están completamente conectados, tienes que estar alineados de punta hasta abajo. Lo mismo sucede con tu voz, tienes que tener un alineamiento muscular para poder hablar de forma correcta, sin cansancio, con proyección, ¿ok? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, me has hecho recordar hace años una coordinadora que me supervisaba, ¿no? Nos decía a los profes, eh, uno calienta solo cuando va a correr o cuando va a hacer ejercicio físico, pero hay que calentar antes de empezar a clase y hay que meditar un poco, ¿no? Como, ok, me olvido de mis problemas, dejo todo de lado y voy a entrar, enfocarme en la clase y pasar un buen momento con mis estudiantes. Y ella decía, no tienes que ser como la más especialista. Basta con que lo que quieras enseñar lo enseñes con calma y con cariño y muy probablemente va a salir bien, ¿no? Entonces sí, pero a veces uno, uy, tengo clase a las 8 y ya entro como sea, no medité, ni calenté, ni... Vamos, pero después de 2 horas ya estás muerto, ¿no? O súper agotado. Entonces, Es verdad. la mentalidad que tú decías, ¿no? Te voy a contar una cosa. Cuando yo trabajaba enseñando a niños, era una época muy complicada en mi vida. Yo Ujú. sufría mucho de ansiedad. Yo tenía ansiedad y también tenía episodios de depresión.
y yo tenía que tener la responsabilidad a veces de 20, 30 niños. Y yo estaba con problemas, yo tenía la cabeza llena de cosas que me hacían ruido, me generaban ruido. Entonces, cuando yo iba a entrar a la clase, por más de que yo estuviera mal, por más de que tuviera problemas y todo, yo me daba un tiempo de unos minutos para olvidarme completamente de absolutamente todos los problemas que tenía. Dejaba el celular de lado y yo iba a enfocarme en dar una buena clase porque tengo 30, 40 alumnos, así son alumnos solamente, que Ujú. van a aprender mediante mis conocimientos. Yo soy responsable de un grupo humano Exacto. y sobre todo trabajar con niños. Si yo entraba con energía baja, la clase era horrible, era aburrida, no se avanzaba, no se aprendía. Y no era culpa de los niños, era mi culpa. Entonces, a la fuerza yo aprendí, yo trabajé 4 años solamente con niños, enseñando canto para niños, y para mí fue fantástico, me cambió la vida completamente. Aprender a disociar a veces las cargas que tenemos para entrar a otro espacio No es diferente. fácil, ¿no? Pero estas No, herramientas de estirarte, tener un minuto de encuentro no, para centrarte y no de frente ir a enseñar, ¿no? Sino ponerte en una disposición, hace una diferencia, ¿no? Es una herramienta totalmente. porque no es tan automático como decir ya, dejo mis problemas de lado. Hay que hacer algo para lograr. Es así. Es así, y las cosas mejoran. Mejoran conforme practiques esto. Todos los días un poquito. Escribe, por ejemplo, escribe tu proceso. Hoy día, por ejemplo, 1 de agosto, comienzo perdón, de septiembre. 1 de septiembre. Voy a comenzar con los ejercicios respiratorios y lo que me mandó Paco. Ok, escribe después de una semana. De una semana pásate a 3 semanas. De 3 semanas pásate a un mes. ¿Qué pasó después de 3 meses? Después de 3 meses vas a sentir un cambio y realmente el cambio es fantástico. Y cuando comienza a cambiar, te da ganas de trabajar más, porque dices, realmente estoy teniendo un cambio positivo, quiero más de esto. Es como un vicio y es un vicio bueno, no es una cosa mala. ¿Ok? Voy a continuar acá. Hay un ejercicio que a mí me encanta, no lo voy a hacer, lo voy a hacer solo de ejemplo porque no va a dar tiempo y le voy a pedir a ustedes que lo hagan en casa. Agarren un lápiz limpio, lo lavan y lo van a masticar, lo van a poner en su boca acá, ajá, y van a cerrar la boca, van a cerrar la boca y van a comenzar a leer. Lee un texto por 2, 3 minutos. Repite el texto, repítelo. Por ejemplo, voy a leer el número 1. En las noches claras resuelvo el problema de la soledad del ser. Invito a la luna y con mis sombras somos tres. Vas a intentar que se te entienda incluso con el lápiz. Es muy difícil. Es muy difícil. Allí estás trabajando la articulación, el movimiento de la lengua para que se te entienda muy bien en una clase. Voy a hacerlo una vez más. Ujú. A conciencia, acá. En las noches claras, el problema de la soledad de ser. Invito a la luna y con mi sombra somos tres. Después de hacerlo por varios minutos, no exageres también porque duele acá, respiras y vuelves a leer el texto. En las noches claras, resuelvo el problema de la soledad del ser. Invito a la luna y con mis sombras somos tres. Vas a ver cómo tu voz está diferente, está más clara. Es un ejercicio fantástico. No lo vamos a hacer en este momento por tiempo. Eh, Eso también es interesante. El manejo del tono y la entonación, ¿no? Mientras que la entonación utiliza la altura tonal para cambiar el significado a nivel oracional, el tono utiliza la altura tonal en cada palabra. Entonces, por ejemplo, Ujú. con la entonación, eh, yo estoy refiriéndome a una frase entera, oraciones, por ejemplo, cómo voy a hablar una oración para que las personas me entiendan. Pero cuando hablo del tono, la altura tonal, me estoy refiriendo a la sonoridad que le voy a dar a cada palabra, ¿no? Al final, ambas son tan parecidas que si tú trabajas la frase y luego la divides palabra por palabra,
se te va a entender mejor, le vas a dar un sentido. Es como en el teatro, ¿no? Cuando lees un texto al comienzo, tú lees el texto corrido, ¿no? Ser o no ser, aquí está el dilema, hasta que tú le vas dando forma, ser o no ser, ser o no ser, va teniendo un sentido diferente, ¿ok? El manejo del tono y la entonación es crucial en la comunicación verbal. Un tono adecuado puede transmitir emociones, intenciones y énfasis, mientras que la entonación guía al oyente, destacando ideas clave y dando fluidez al discurso. Controlar ambos elementos permite una expresión más clara y efectiva, conectando mejor con el público. Eh, yo les he puesto esos ejemplos nuevamente. Después, Rosa, yo te voy a dar las dispositivas, tanto de la clase pasada como la de ahora, para que Ujú. ustedes puedan practicar también. Les recomiendo rever el video en algún momento si tienen alguna duda y escribir si también quieren preguntar alguna cosa específica. Recordando que el trabajo realmente vocal de cada persona es diferente. Cada persona tiene necesidades diferentes. Esto es una visión general de lo que es la voz. Hay muchos más temas, hay muchas cosas para tú investigar, para trabajar. Pero por lo menos teniendo esta idea general, tú ya puedes hacer un mapeamiento de tu cuerpo, de tu voz, de tu musculatura para poder hablar. Recomendaciones para una buena higiene vocal. Esto es muy importante, no hablar en ambientes ruidosos, hablar fuerte provoca un timbre duro, poco flexible, ¿no? Con ello una respiración rígida. Por ejemplo, hablar todo el tiempo así, porque sí, he dicho, se acabó. No, siempre, siempre, siempre de esa forma va a generar un problema vocal. Por eso no hablar con brusquedad, evitar estados de angustia o miedo. ¿Por qué? La respiración se vuelve corta. Cuando, cuando estás asustado o de repente estás nervioso, comienzas a respirar muy corto y el habla se vuelve quebrada. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Por eso el control de la respiración es importante, indispensable. Respirar no solo para hablar, también para tener un control, un equilibrio para comunicarnos. Evitar tomar bebidas heladas. Una higiene vocal es importantísima. Yo tuve un problema muy fuerte en las amígdalas. Yo fui operado de las amígdalas este año y a los 16 años casi morí por las amígdalas también, porque tuve una Mm. inflamación en las amígdalas que entró para el cuerpo y llegó al corazón. Entonces yo tenía sensaciones de infarto, pero no moría. Fue horrible. Y eso también tiene que ver con un cuidado de la higiene vocal. Mi cardiólogo era odontólogo también y me explicó muchas cosas interesantes. Nosotros trabajamos con nuestra voz, trabajamos con los músculos del rostro y aquí están los dientes. Entonces, cuando respiramos, entran muchas bacterias. Cuando comemos y no lavamos los dientes, ingresan muchas bacterias que pueden generar infecciones. ¿Ok? Yo voy a dejar esto aquí también para que después puedan verlo. Aprender a respirar, a protegerse, no hablar en la calle mucho tiempo, no comer irritantes. El peruano ama el rocoto, ama el ají. Me encanta a mí también, pero genera un daño también. Tienes que tener mesura, cuidado. ¿Ok? Y cuidado con la ingesta excesiva de alcohol también. El alcohol, a mí me encanta tomar un vino. Antes me gustaba tomar cerveza, ya evito tomar un poco, justamente porque trabajo con mi voz. A mí me encantaría ir a fiestas, de verdad, y estar con mis amigos, bebiendo y celebrando y jaraneando. Pero yo digo, wow, creo que una vez está bien al mes o dos veces. ¿Por qué? Porque mi voz es lo que me sustenta. Si yo no estoy bien de la voz, no tengo trabajo. Entonces yo tengo que comenzar a cuidar mi cuerpo como si fuera un instrumento. Es mi instrumento de trabajo, mi voz es mi instrumento de trabajo. Voy a trabajar con mi voz. Si yo estoy sin voz afónico un día, perdí un montón de clases. No, por más de que reagende después, voy a tener un montón de clases juntas y voy a seguir maltratando mi voz. Otro enemigo, de verdad, muy grande, es el cigarro. Fumar hace mucho daño vocalmente. También esto del vapor, la gente piensa que el vapor no hace daño, también genera daños futuros en los pulmones, que también están ligados con la respiración, que están completamente conectados con la voz. Entonces, nuestro cuerpo tiene que ser un templo, tienes que cuidarlo. Quisiera reforzar ahora un poquito más, voy a leer ahora lo que han escrito acá. Eh, claro,
yo voy a dejar mi correo. Ah, qué bueno que dejaste correo acá. Voy a dejar mi teléfono también. En la última diapositiva va a estar todo esto. Con respecto a la articulación y la dicción, chicos, realmente es muy importante que ustedes tengan cuidado al momento de hablar, articular para que el alumno te pueda entender. Sé que ya lo he dicho unas 10 veces, pero créanme, realmente es muy importante. Todo esto que estoy explicando ahora, que hemos visto ahora y la semana pasada, están totalmente conectados. El movimiento del cuerpo, del rostro, la respiración, el hablar adecuadamente, el relajar eso de aquí. Está bien, eso va a generar un sonido, pero también va cómo interpreto lo que voy a decir, cómo leo un texto, aprender a respirar adecuadamente, no solo el trabajo respiratorio para que mi voz sea grande, sino también para poder hablar, para que el alumno me pueda entender. Una buena articulación. A mí me pasa que cuando yo me relajo completamente y estoy hablando con mi hermano o mi familia, comienzo a hablar así relajado y suelto y todo y nadie me entiende nada. Entonces, por ejemplo, si voy a dar una clase, no puedo hablar como cuando hablo con mis amigos. Tengo que tener un cuidado al momento de comunicarme para que el alumno pueda entender. Imagínate, el alumno es un nivel A1, ¿no? Está aprendiendo recién el español. Si tú hablas de paporreta, el alumno va a tener más dificultad para entender. Al comienzo él va a escucharte hablar, él va a ver el movimiento de tus labios, de tu lengua, de tu boca, para intentar imitar las palabras. Entonces, si tú no articulas correctamente, si tú no tienes una pausa para hablar, sobre todo que al comienzo todo es mucho más exagerado, ¿no? Hay movimiento de los brazos. Vamos a hablar hoy día, por ejemplo, de los colores. Ya hay toda una expresión en el rostro, un movimiento de la boca diferente y también de la entonación de la voz. Mira cuántas cosas estoy trabajando al mismo tiempo. Por eso a veces parece simple, pero si desmenuzas cada una de ellas, es una casa enorme y cada habitación tiene que ser arreglada, tienes que limpiarla, tienes que dejarla bonita para que la persona entre y, wow, esto no es difícil, esto es fácil, yo quiero estudiar. Hay alumnos que incluso se cansan de los profesores y eso es terrible, de verdad. ¿Quieres acotar alguna cosa, Rosa? Antes No, a veces sí, tú quieres crear un material o grabar un video y yo le tengo que pedir a una colega, ¿puedes prestarme tu voz? Yo te doy el discurso y tú lo dices. ¿Por qué? Porque yo pienso, bueno, es que han visto 10 videos con mi voz, hasta yo me cansaría, ¿no? Porque tiene que haber un poco de diversidad. En cuanto a ser profe de español, en mi experiencia, la entonación y el tono, ¿no? Porque dices que el tono va más por palabra y entonación más por oración. Me ayuda mucho también cuando quiero enseñar pronunciación y se tiene que hacer con algo visual también, porque a veces tengo alumnos que en vez de decir, por ejemplo, no sé, mm, calmado, dicen calmado o cálmado. Entonces yo tengo que ayudarme con la mano y decirles calmado, ¿no? Así Entonces es. incluso sirve mucho para la pronunciación de los alumnos. En cuanto a la entonación, siempre hago una broma, ¿no? Vamos a leer las preguntas, pero atención, ¿cómo estás? No. ¿eh? ¿Cómo estás? Vamos. Entonces, haciendo esto con las manos, ellos intentan hacerlo. O para la parte lúdica, ¿no? Estamos en un grupo trabajando y yo le digo a mi alumno, Robert, y él me responde, Rosa, tú haces este ejercicio, ¿no? Para llamar un poco la atención. Y con respecto a lo que has hecho hoy día, de mostrar tu boca y tu lengua, también se trabaja mucho para la pronunciación. Hay veces en que los alumnos necesitan ver cómo tú mueves los labios o posicionas los labios, la lengua, para realizar determinado sonido en el español que ellos no tienen en su idioma. Es un referente visual y hay que mostrar tu boca y tu lengua. Entonces son cosas que he visto en tu presentación hoy y que me hacen recordar mucho
las clases de pronunciación. Y Qué además tenemos bonito. la pregunta de Fiorella, disculpa Francisco, para no dejarla sin responder. Claro, Ella quisiera que le expliques la diferencia entre timbre, tono y entonación. ¿Cuál sería esa diferencia? fantástico. Tú acabas de responder justamente en este momento sobre tono y entonación. Así que ya como lo dejaste bastante claro, voy a ir para el timbre. El timbre es el sonido de tu voz. ¿No? Por ejemplo, mi timbre vocal. Ah, hola. ¿Cómo suena mi voz? Mi voz está clara, mi voz es la de un tenor, por ejemplo, mi voz es más aguda que otras personas. Por ejemplo, si viene otra persona a hablar, tu voz puede ser diferente, puede ser más grave. Entonces hay una diferencia de timbre vocal, ¿no? Tú, por ejemplo, estás durmiendo en casa y te llama un número desconocido, ¿no? Y te dicen, hola, ¿cómo estás? Tú sacas automáticamente quién es la persona si la conoces. Por ejemplo, esa es la voz de Juan. No, oye Juan, ¿cómo estás? Porque conoces su timbre vocal, conoces cómo suena su voz. Y justamente hablábamos de que hay muchas personas que no les gusta su voz, o sea, no les gusta el timbre de la voz. Claro. Y ese timbre puede ser, puede evolucionar, puede mejorar, Fiorella. ¿Sí? Bravo. Solo para finalizar esto de acá. Si tienen algunas preguntas más, pueden escribirlas, aunque sea unos 2, 3 minutos más podemos, Rosa, ¿sí? Para Sí, sí, responder. sí, es un tema, hay toda una especialización en cuanto el manejo y el cuidado de la voz, pero ha sido una manera de entrar en el tema de tomar conciencia. Yo creo, por mi parte, cualquiera de los asistentes puede poner cuál ha sido su gran aprendizaje en estas sesiones de mi parte, es reconocer la conexión entre tus músculos, tu cuerpo, el bienestar general del cuerpo y tu voz, ¿no? Que hay que calentar para que también tu voz se beneficie de esos ejercicios. Me llevo Sí, eso. y son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas, de verdad, que al final todas esas cosas son un todo también, ¿no? Ujú, Eres tú, por ejemplo, tú, Rosa, pero si tú comienzas a trabajar por tu cuenta y desmenuzas todo, imagina, es como si tú tuvieras un mapa visual, comenzaras a ver, ese es el cuerpo, aquí está el abdomen, aquí los músculos del cuello, esto de acá, cómo entra el aire, yo tengo conciencia de lo que hablo, y comienzas a abrir muchos mapas, así, y no acabas. Pero al ujú. final todo eso es parte de ti, eres Rosa. Entonces, eres una persona que tiene muchas cosas para trabajar. Es un ejemplo, te estoy diciendo a ti, Rosa. No, claro, claro. Y tengo Y al mismo muchas. tiempo eres un todo, eres una persona que puede desarrollar su voz. Todos podemos desarrollar la voz. Tú tienes una voz preciosa, por cierto, Rosa, cuando hablas. A mí me encanta escucharte en el Tulipán cuando tenemos las clases o ponemos los videos de refuerzo que tenemos en la semana de actividades y te escucho hablar. Tienes mucha facilidad para hablar, controlas su voz, respiras Pero correctamente. ¿sabes qué me pasa? Que a veces la gente que no son mis estudiantes me dicen, Rosa, ¿tú siempre hablas así? Y yo, ¿cómo? Como si estuvieras dando una clase. Y uno no es consciente, ¿no? Uno no es consciente porque a la hora que me vas a dar un ejemplo, usas entonación. Si no puedes esto, entonces, y yo no soy consciente. Yo digo, bueno, debe ser porque paso varias horas al día con esta manera de comunicarme. Pero ves ahora, ¿no? Ya cuando estoy con mi familia, el novio y todo, ya trato de ir un poco más rápido y fluir Claro, de como otra que medio manera, soltar y ya soltar a la el parte rol de social de Rosa. profesora, ¿no? Exacto. Pero a lo que voy es que cuando tengamos a alguien que nos da una opinión sobre cómo nos comunicamos o cómo nos percibe, ahí hay que abrir el oído, hay que abrir la mente, porque a veces uno no se da cuenta, ¿no? Uno está en automático. Esa es la importancia de tener colegas, amigos, familiares que te den una retroalimentación. Uno tiene una Sí, percepción de uno mismo, pero a veces te das cuenta de que como tú te percibes y como el resto te percibe, como que no hay una concordancia. Más allá de que sea bueno o malo, es interesante ver por qué, ¿no? ¿Por qué hay esa diferencia? Y mejorar si es necesario o reafirmarse bueno, si es necesario también. así es. Solo para cerrar esa parte de la diapositiva, antes de agradecer también a Tulipán, quería comentar muy brevemente un poco sobre lo que hago con Mexoforte,
¿no? Que es la empresa que he creado aquí en Brasil, junto a Mariana Semerjón, con quien estoy trabajando también. Ujú. Y es sobre el desenvolvimiento humano en realidad. Bueno, había una frase aquí: quien sabe respirar y sostener va a tener un dominio de su voz. Interesante, esto de aquí, ¿ok? Ahora sí, Mexoforte para mí es el equilibrio interior. Mexoforte en realidad es una dinámica que es musical. Aprender a tocar un sonido que no sea ni muy fuerte ni muy suave. Es estar en la parte del equilibrio y eso es muy difícil, ¿no? Se encuentra, es un término también el otro que es mexopiano, que significa moderadamente suave. Pero en este caso me gustó mucho esto de mexoforte y yo busco siempre, ay, perdón, ¿me pueden ver? ¿Sí? ¿Se me fue Sí, el sí, video? te Ahora vemos, sí. te vemos. Yo busco siempre ayudar a las personas a encontrar el equilibrio, no solo de la voz, sino del autoconocimiento, de la expresión vocal y también física, mezclando la suavidad, la intensidad, la fuerza, la leveza, para una comunicación eficaz, ¿no? Realmente encontrar el equilibrio interno para poder expresarlo a través de la voz. Y ahí es que comencé a dar clases de español como conversación también, ayudando a las personas a comunicarse, por ejemplo, en empresas, personas que trabajan con cargos como directores o Claro. personas que tienen altos cargos como gerentes que tienen dificultad para comunicarse. Incluso lo que decía al comienzo, cuando tú hablas medio que bajo, se nota que hay un problema de confianza. Y a veces tenemos cargos en los que tenemos que estar expuestos y somos vulnerables cuando estamos en exposición. Aprender a tener un control tanto del cuerpo, de la respiración y también una fortaleza emocional para poder enfrentar las cosas. Yo uso mucho los recursos que he aprendido en mi vida, tanto con el canto popular, el Ujú. canto lírico, el teatro, que me cambió la vida también, junto con la improvisación teatral y la pedagogía que yo desarrollé enseñando música a los niños. Para mí es fantástico porque al final todos los conocimientos se juntan. Entre más conocimientos vas adquiriendo en la vida, vas creando un método interesante de enseñanza. Y si alguien, bueno, tiene alguna duda después, si quiere escribir, ya saben que me pueden encontrar en el Instagram como Paco de la Voz o Mexoforte Producoes, que producciones en español, en portugués, Portugués. o por Walter Francisco también, que escribió aquí Rosa, cualquiera de estos. Aquí está mi WhatsApp. Y bueno, estoy dispuesto para ayudarlos cuando lo necesiten, hagan un print ahí. Después les envío las diapositivas. Y eso es todo por hoy. Bien, pues a los que nos han acompañado en estas dos sesiones, muchísimas gracias por participar, por activar la cámara, por participar en los ejercicios también. Esperamos que esto ayude al bienestar de todos. Un fuerte abrazo a todos, mil gracias. Mil gracias a ti también, Francisco, por compartir y por hacernos, no digo sudar porque yo sudo poquito, pero por hacernos entrar en calor. ¿Ok? Y nada, les mando un abrazo a todos a disfrutar el fin de semana. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Gracias, Gracias, Rosa. chicos. Después yo me comunico contigo por interno. Chao, Vale, chao, vale. chicos. Hasta Chao. pronto. Chao, Gracias. gracias.